no sabe, que se lo diga a un compañero, si no yo mismo abajo y le quito la voz. Hoy tenemos con nosotros al teniente Miguel Ángel Muñoz Teresa. Todos habéis recibido el currículum y no lo voy a leer ni a repetir para no robarle su tiempo. Entonces, el tema que nos va a tocar hoy es Guardia Civil, su historia vinculada a la sociedad. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, gracias al Foro de Alejandría por permitir a la Guardia Civil trasladar lo que es su historia y que sea conocida, ¿no? No solo el hecho de que nos ven por la carretera, que si me has denunciado, que si tal, ¿vale? Que se nos conozca por qué es la Guardia Civil, ¿no? El título de la conferencia, Guardia Civil, su historia vinculada a la sociedad, pues más que un título es una realidad, ¿no? Porque de la razón de ser de la Guardia Civil, y lo iremos viendo, no es ni más ni menos que la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y salvaguardar la seguridad pública. Y eso se viene haciendo desde hace 180 años, desde nuestra creación. ¿Qué vamos a ver en la conferencia? Pues vamos a ver el nacimiento y consolidación, que es una etapa entre 1844 y 1874, la militarización, expansión y crisis, de 1875 a 1905, madurez y tragedia, de 1906 a 1939, renovación y especialización, entre 1940 y 1986, y lo que es la Guardia Civil en la actualidad. Me han dicho que sobre una hora, a lo mejor me echan la bronca, ¿vale? Porque yo me pongo a hablar un poquito de historia y cuando me doy cuenta se me va, ¿vale? Bueno, si queremos empezar a hablar por el nacimiento y consolidación, lo primero es meternos en la máquina del tiempo y irnos años atrás. Si queremos hablar del nacimiento y consolidación, tenemos que ver cuáles son las causas de la creación de la Guardia Civil. Para entender ese nacimiento, lo primero que tenemos que tener es irnos a primeros del siglo XIX y ver qué pasó en nuestro país a principios del siglo XIX y hasta la creación de la Guardia Civil, para que se tome la decisión de crear un cuerpo como la Guardia Civil. ¿Qué es lo que ocurre a principios de siglo? Tenemos la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814, que es una de las llamadas guerras napoleónicas, donde España, Reino Unido y Portugal se unen contra Napoleón Bonaparte. Napoleón, con las abdicaciones de Bayona, lo que pretendía era imponer a su hermano José Bonaparte como rey de España y que España fuera un satélite del primer imperio francés. A continuación, tuvimos la independencia de los territorios de ultramar, y es que allí empezaron a resurgir líderes como Simón Bolívar, el ejército de los Andes de José Martín, y lo que se consiguió allí fue perder esas colonias que eran españolas hasta esa época. También tuvimos la Guerra de los 7 Años, entre 1833 y 1840, la Guerra Carlista, o Guerra de los 7 Años, donde los partidarios del infante Carlos María Isidro de Borbón combatieron en una guerra civil contra los isabelinos defensores de Isabel II, y con ello ganó Isabel II esa contienda, y fue un hecho que marcó históricamente España porque empobreció al país el hecho de tener una guerra civil. Y a eso se le añade la desamortización de Mendizábal, que en aquella época lo que se dijo fue que todos los conventos que no tuviesen más de 12 clérigos profusos eran expropiados. ¿Qué pasó en esa expropiación? Pues lo que ocurrió en esa expropiación fue sencillo. Se expropian esas tierras al clérigo, se dividen en lotes, pero depende de las corporaciones municipales. Entonces, quien tenía dinero pudo comprar esos lotes de tierras y quien no tenía dinero no pudo comprarlo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese empobrecimiento? Al final, si hay diferencia de clases, si tenemos clase baja, media y alta y eliminamos la clase media y hay mucha diferencia entre clases sociales, lo que suele ocurrir habitualmente es un aumento de la delincuencia. De esa manera, proliferan los grupos de malhechores, prófugos de la justicia, y llenan pues, la geografía peninsular de un índice delincuencial bastante elevado y muy difícil de mantener, ¿no? De hecho, ahí pues, nacen
los conocidos bandoleros, como puede ser Luis Candelas Cajigán, el conocido José María Hinojosa Covacho, el tempranillo, ¿no? Y alguien que es conocido por todo el mundo, ¿no? Francisco Antonio Jiménez Ledesma, el barquero de Cantillana, que lo conocemos por la magnífica interpretación de Sancho Gracia en Curro Figueras, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en esos años en España? Con la entrada del bandolerismo, había unos cuerpos de seguridad en esa época en España. Sí, teníamos, por ejemplo, los migueletes y los fusileros, teníamos los miñones, teníamos también los escopeteros de Getares y también teníamos una Policía General del Reino que se funda en 1824 y desde 1840 dejan de existir registros de esa Policía General del Reino. Casualmente, en 1840, la reina Isabel II firma un decreto de disolución de una llamada Policía Secreta, que no se conoce una fundación, por lo cual los historiadores creen que a esa Policía General del Reino era la mal llamada Policía Secreta, porque era una policía que se creó al servicio del Estado, no para la defensa de los intereses de los ciudadanos. Entonces, esas milicias, esas policías que había en esos momentos en el país, eran ineficaces para luchar contra la delincuencia del bandolerismo que asolaba todos los caminos de nuestra España. Ahí lo que ocurre es que el presidente Luis González Bravo, con su gobierno, le comunica a la reina Isabel II que hay una necesidad de responder con garantía a la preocupante falta de seguridad pública que existía en ese momento. Hay que cubrir un vacío policial existente porque no había en esos años ningún cuerpo policial de ámbito estatal, ninguno. Debía de ser un cuerpo a escala nacional, sobrio, profesional y duradero, y además tenía que ser capaz de poner fin a la ineficacia que habían demostrado la Milicia Nacional y el resto de instituciones policiales, tanto de ámbito regional como provincial. Y es curioso que cuando el gobierno de Luis González Bravo le comunica esa necesidad a la reina Isabel II, dicen que la propia reina Isabel II es la que elige el nombre de Guardia Civil. O sea, es la propia reina Isabel II la que dice, pues este cuerpo policial que queremos crear hay que llamarle Guardia Civil. Allá por el 18 de marzo de 1844 se redacta en el Consejo de Ministros lo que iba a ser el primer, digamos, decreto fundacional de la Guardia Civil, que ve la luz ese 28 de marzo del mismo mes, ¿vale? Y ahí la tesis de González Bravo era la siguiente. En Europa, en ese momento, había dos tipos de modelo policial. Uno era el modelo anglosajón de Robert Peel, que era una policía civil, y había un modelo militar, que era el que había diseñado Napoleón Bonaparte en Francia para la gendarmería, que era una policía militar. Pero en España querían que esa policía que fuese de carácter militar, que no debía de estar controlada por el ejército, ¿vale? Entonces, esa tesis de González Bravo era partidario de crear un cuerpo especial de Fuerza Armada, de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del ministro de la Gobernación de la Península y con la denominación de Guardia Civil. Fijaos que la tesis de González Bravo era ese modelo policial de Robert Peel. ¿Por qué? Porque dependía del gobierno del ministro de Gobernación, no del ministro de Guerra. O sea, si hubiese triunfado ese primer Real Decreto de fundación de la Guardia Civil, a día de hoy en España, única y exclusivamente existiría la Guardia Civil como modelo policial. ¿Cuál era el objeto? Proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades fuera de las poblaciones. Y aquí viene la figura del Duque de Ahumada. El Duque de Ahumada era una persona que tenía un vínculo muy fuerte con el general Narváez, que se le conoció como el Espadón de Loja, y el Duque de Ahumada ansiaba con fervor que le encomendasen a él esa misión de formar la Guardia Civil. De hecho, él se creía preparado y, de hecho, lo demostró. El Duque de Ahumada era hijo del Marqués de la Varilla, y el Marqués de la Varilla en 1820 desarrolló un ambicioso proyecto a nivel nacional que era el de salvaguardias nacionales. Pero ese proyecto nunca vio la luz. El duque era conocedor del funcionamiento de los mozos de
amplia experiencia como organizador. Esos fueron los 3 motivos fundamentales por los cuales el general Narváez, además de su amistad, elige al duque de Ahumada como la persona responsable de formar ese cuerpo policial que iba a ser la Guardia Civil. Hubo una primera fase donde el duque de Ahumada se rodea de personas muy fieles a él y empiezan una labor organizadora, vamos, infatigable. Permanentemente está organizando lo que iba a ser ese cuerpo policial. Y fija una primera dirección general de la Guardia Civil en la calle Torija de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en escrito de 20 de abril de 1844 se envía a los Ministerios de Estado y de Guerra un texto adelantando la filosofía donde se proponía al gobierno las bases necesarias para ¿qué? Para que quien dirigiese la Guardia Civil fuese un general, ¿vale? Y ahí, en contra de la opinión de González Bravo, el duque de Ahumada le dice al gobierno: esta Guardia Civil tiene que ser militar, a pesar de que el presidente del gobierno de esa época no lo quería así. Se le nombra inspector general del cuerpo al duque de Ahumada el 1 de septiembre de 1844 y ahí el duque de Ahumada los primeros pasos los orienta en 2 cuestiones fundamentales. La primera, diseña una distribución orgánica del cuerpo de la Guardia Civil y dota a los efectivos de una filosofía de servicio. Dato curioso es saber, por ejemplo, que el nombre de línea, cuando hablamos de la Guardia Civil, nosotros teníamos compañías, líneas y puestos a nivel comandancia, ¿no? Un dato curioso es que el nombre de línea venía precedido porque quien haya estado en Madrid entra en el metro y escuchará eso de próxima estación Río Rosas, correspondencia con línea 6 y tal. ¿Por qué eran líneas? Porque eran la confluencia de las líneas de diligencia que existían en esa época. Entonces, donde confluían varias líneas de poder comunicarte a varios sitios distintos, se llamó línea y ahí se establecieron las líneas de la Guardia Civil que iban a tener más personal. ¿Por qué? Porque la Guardia Civil iba a controlar las rutas de viajeros y las líneas eran fundamentales, ¿vale? También se iban a cubrir las cabeceras de los partidos judiciales. Donde hubiese un partido judicial tenía que haber un cuartel de la Guardia Civil. Y además se debían de cubrir las líneas de expansión de los ferrocarriles y los telégrafos. Dentro de esa primera expansión de la Guardia Civil está la importancia del puesto. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha visto la casa cuartel de la Guardia Civil? El cuartelillo, el cuartel. Vale, pues ni más ni menos, el cuartel estaba configurado para estar armando un sargento o un cabo y tendría aproximadamente unos 4 o 5 guardias civiles. Y eso fue una novedad en la administración española y resultó a la postre clave para el éxito en el despliegue de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque permite al Estado un mejor control del territorio rural, ya que hasta entonces se carecía de esa figura, y una sensación de no abandono, y donde había un cuartel de la Guardia Civil bajaba la delincuencia, y si bajaba la delincuencia y bajaba el bandolerismo, generaba sensación de seguridad, por lo cual los españoles que vivían en los pueblos empezaron a sentirse más protegidos, supuso un antídoto eficaz contra la delincuencia y fue una valiosa fuente de información, porque el Estado hasta esa fecha no se podría nutrir de informantes en los pequeños pueblos de España. ¿Por qué? Porque no había representación del Estado allí. Eso permitió al ciudadano tener un contacto cercano y tangible con los guardias civiles, y hasta entonces no había existido un modelo policial en España donde se tuviera tal cercanía con el ciudadano. El puesto de la Guardia Civil se convirtió en la unidad por excelencia de la Guardia Civil y fue la base para combatir la delincuencia y lograr los grandes logros y éxitos en la lucha contra el bandolerismo que tuvo la Guardia Civil en aquella época. Cuando hablamos de cercanía y confianza con el ciudadano, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? A todo el mundo le sabe que la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil, ¿no? Y todo el mundo sabe que ese día 12 de octubre la Guardia Civil invita a un montón de gente al acuartelamiento y se hace una comida o se hace algo, ¿no? ¿Por qué creen que eso existe? Eso existe porque antes de la Real Orden
del año 1913, donde se nombra a la Virgen del Pilar, fundadora de la Guardia Civil, ya hubo una fecha, que era el decreto fundacional, y eso lo hizo el duque de Ahumada porque quería que los guardias civiles, que ninguno era del pueblo donde trabajaba, fueran cercados por el ciudadano. Entonces, un día al año se juntaba el ciudadano con los guardias civiles y de esa manera nos conocían. Si no, era muy difícil de conocernos. Y así nos mostrábamos más cercanos al ciudadano. Si tú te muestras más cercano al ciudadano, generas confianza. Y si generas confianza, generas seguridad. O sea, fijaos, 1844, una teoría del duque de Ahumada que a día de hoy sigue vigente. Pero el duque de Ahumada quería, además, crear una filosofía de servicio. La Guardia Civil tenía que ser un organismo público al servicio del ciudadano y debía de ser, tener una línea de servicio que nos caracterizase con independencia del demás cuerpos de policía que existían en la época. Entonces hizo 3 textos, ¿vale? Hizo 2 reglamentos, que era el servicio y el militar, y lo completó con un código deontológico que es la cartilla del Guardia Civil. El reglamento del servicio se aprobó el 9 de octubre de 1844 y ahí se observaba la clara vocación de servicio a la sociedad que había en la filosofía ahumadiana, al señalar que la Guardia Civil tenía por objeto la conservación del orden público, la protección de las personas, de las propiedades fuera y dentro de las poblaciones y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. Y yo me pregunto, desde 1844, ¿es que acaso ha cambiado algo? Es que seguimos con ese código deontológico que puso el duque de Ahumada. Yo siempre le he llamado el visionario al duque de Ahumada, porque en 1844 fue capaz de crear 2 reglamentos y una cartilla que a día de hoy sigue vigente. No hay nada igual. Hasta la ley de enjuiciamiento criminal sufrió modificaciones. La cartilla del Guardia Civil no. ¿Vale? Por ejemplo, en el reglamento de la Guardia Civil, en el artículo 32 dice: en los caminos, en los campos y despoblados, toda partida o individuo de la Guardia Civil cuidará de proteger a cualquier persona que se vea en algún peligro o desgracia, ya prestando el auxilio de la fuerza, ya facilitando el socorro que estuviera a su alcance. Por consiguiente, procurarán parar a todo viajero que sea objeto de alguna violencia, auxiliar a los carruajes que hubiesen volcado o experimentado cualquier contratiempo que los detenga en el camino, recoger los heridos o enfermos que se hallen imposibilitados, contribuir a cortar los incendios en los campos, en las casas aisladas y prestar en suma el mejor modo que fuere posible todo servicio que pueda conducir al objeto de rearte de esta institución esencialmente benéfica y protectora. ¿Ha cambiado algo al día de hoy? Cambiamos carruajes por coches en carretera. ¿Ya ha cambiado? Seguimos con esa filosofía de servicio. Y nuestro verdadero código deontológico, la obra maestra del duque de Ahumada, fue la cartilla de la Guardia Civil, ¿no? Y hay un artículo que nos marca a todos los guardias civiles, ¿no? Que es el artículo 6, que viene a decir que el guardia civil no debe de ser temido sino de los malhechores, ni temible sino a los enemigos del orden. Procurará siempre ser un pronóstico feliz para el afligido, y a su presentación, el que se crea cercado de los asesinos se vea libre de ellos. El que tenía su casa presa de la llama, considere el incendio apagado. El que vea a su hijo arrastrado por la corriente del agua, lo crea salvado. Y por último, siempre debe de velar por la propiedad y seguridad de todos. Este es el catecismo de la Guardia Civil. En todas las academias de formación de la Guardia Civil, a los guardias civiles de nuevo ingreso, entre otras materias, se le da la cartilla del Guardia Civil. Y la cartilla de la Guardia Civil se aprobó en el año 1845. Y a día de hoy se sigue dando. ¿Por qué se da esa cartilla del Guardia Civil aún en las academias para formar nuevos guardias civiles? Por algo muy sencillo. Porque esa cartilla inculca valores que debe de tener todo guardia civil. Un guardia civil no se concibe si no tiene los valores que vienen recogidos en la cartilla. Y el fundamental es el honor y la vocación de servicio para con el ciudadano. ¿Qué ocurrió? Pues que el fenómeno Guardia Civil fue un éxito. Como fue un éxito, hubo una expansión territorial. Esa expansión territorial, ¿qué conllevó? Pues que a medida que a la Guardia Civil se le estaban dando cada vez más y más competencias,
fuimos absorbiendo cuerpos policiales. Los escopeteros de Andalucía, entre el 23 y el 27 de septiembre de 1845, las rondas públicas de seguridad de Cataluña, el 24 de octubre de 1845, los Miqueletes de Vizcaya y Miñones de Álava, el 2 de enero de 1846, y otros más como los Caudillatos de Galicia, Faleti de Cádiz, Compañía Suelta de Fusileros de Aragón, etc. ¿no? Es decir, a medida que la Guardia Civil iba expandiéndose, los cuerpos policiales iban desapareciendo. ¿Por qué? Porque les reemplazaban. ¿Eso qué conllevó? ¿Vale? Eso conllevó que enfrentarnos al bandolerismo, enfrentarnos al delincuente en aquella época, conllevó muchas bajas en acto de servicio de los guardias civiles. Entonces, en el año 1853, el duque de Ahumada le propone a la reina Isabel II que qué mejor manera de premiar a esos guardias civiles que han muerto en acto de servicio que la propia Guardia Civil y el reino se ocupen de la educación de sus hijos. Entonces, el duque de Ahumada se lo propone a la reina Isabel II, ella acepta, y cuando acepta, en Real Orden de 1 de abril de 1853, se crea en el cuartel de la Guardia Civil de San Martín la Compañía de Guardias Jóvenes. Y esa Compañía de Guardias Jóvenes, la gran premisa con la que se creó fue la de premiar en los hijos las virtudes de los padres. Tengo el honor de haber entrado en la Guardia Civil el 7 de septiembre de 1992 en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, lo que dentro del ámbito de la Guardia Civil se nos llama polillas. Pero no iba a ser todo perfecto. A lo largo de nuestra historia hemos tenido, y lo vamos a ir viendo, muchos momentos de superación de momentos difíciles. ¿Por qué? Porque al final, el duque de Ahumada lo que no pudo impedir fue que se utilizase en algunas ocasiones a la Guardia Civil en beneficio propio, ¿no? Y cuando hablamos en beneficio propio, es que se utilizó en algunas ocasiones a la Guardia Civil como un instrumento represivo contra sus enemigos políticos. El partido que estaba en el poder utilizó a la Guardia Civil contra sus enemigos políticos. Cuando tú haces eso, ¿qué es lo que creas tú? Pues lo que tú creas cuando haces eso es que la Guardia Civil pierda prestigio. Eso ocurre, por ejemplo, en la Revolución de 1848, ocurre también en la Revolución de 1854, en la revuelta estudiantil de la noche de San Daniel en 1845, y ahí lo que pasó al final fue que, tras el pronunciamiento de Vicálvaro, triunfa la revolución en 1854, y como a la Guardia Civil se la había visto como una fuerza represora hacia la población, se plantearon disolverla. Se plantearon disolver la Guardia Civil en 1854 hasta el punto que el decreto de disolución estuvo escrito. Pero el general Facundo Infante, que es posiblemente uno de los mejores directores de la Guardia Civil, cogió y le dijo en ese momento al gobierno de la nación que era un error. Empezó a realzar las virtudes de la Guardia Civil y consiguió que ese decreto de disolución de la Guardia Civil se archivase, nunca se decretase y nunca viese la luz. Pasamos a una etapa de expansión y crisis del año 1875 a 1905. A la Guardia Civil, en la Ley Constitucional de 1878, pues la Ley Constitutiva del Ejército, según el artículo 22, la Guardia Civil empieza a depender del Ejército, ¿vale? Y pasa a tener una jurisdicción de guerra. ¿Qué quiere decir eso? Que a los guardias civiles se les consideraba como fuerza armada. ¿Por qué? Si tú lanzas una campaña de desprestigio contra una institución del Estado, como puede ser la Guardia Civil en aquellos años, se pierde el respeto. Si se pierde el respeto, al final lo que ocurrió fue asaltos a cuarteles, guardias civiles que fallecen en acto de servicio, etc. Con esta ley y darle a la Guardia Civil la consideración de fuerza armada, pasa automáticamente cualquier cosa que ocurra contra un guardia civil pasa a depender automáticamente de la jurisdicción de guerra, por lo cual cualquier insulto a centinela, a un salvaguardia o a una tropa armada pasaba a depender de
de la jurisdicción de guerra, por lo cual las penas que podían imponerse eran mayores. Por eso que se consiguió que volviera otra vez a respetarse a una institución del Estado como era la Guardia Civil. De esta forma, se da a la Guardia Civil, con la reforma del 98, una garantía de poder distribuirse a lo largo del territorio nacional sin la necesidad de estar permanentemente viendo cómo hay agresiones contra guardias civiles, hay asesinatos, etc. Por Real Orden del 1 de julio de 1898 se amplía la Guardia Civil, añaden 3.000 hombres más a la Guardia Civil y se incrementa de manera espectacular el número de puestos. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó fue que todos los ayuntamientos de España, viendo el éxito que tenía la Guardia Civil en aquellos lugares donde había un cuartel porque bajó la delincuencia de manera drástica, le dijeron al gobierno: yo también quiero un cuartel de la Guardia Civil. ¿Qué dijo el gobierno en aquella época? Vale, perfecto, yo te voy a dar a ti personal, pero a cambio la casa cuartel, la seguridad, la capacidad y la defensa de los guardias civiles la pones. Y así fue. Y en esa gran reforma del año 1898 se produce una gran expansión de la Guardia Civil con la apertura de puestos de la Guardia Civil pues, casi en toda España. Luego se produce una crisis finisecular. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a principios de 1900 pues, hay ya una conexión de masa. Es decir, lo que ocurre en cualquier otro país ya tenemos conocimiento en España. Ya la información fluye. Y eso produce agitación de masa. Se va contagiando de país en país lo que va ocurriendo en otros países y hay un levantamiento de la clase obrera, ¿vale? Lo que se conoce como la crisis de subsistencia. Esas protestas se radicalizan más ¿dónde? Pues en la zona donde hay más pobreza en España, como fue en Galicia, Castilla-La Mancha y sobre todo Andalucía. La Guardia Civil claro, tenía mucha preparación y estaba formada para combatir la delincuencia en el ámbito rural, es decir, en las poblaciones, en cualquier población, ¿no? Más pequeñas, ¿no? En los caminos, en los campos. Pero como no había un cuerpo policial que pudiera garantizar la seguridad pública en las poblaciones, pues a la Guardia Civil, dentro de esa crisis finisecular, se nos dio la misión de mantener el orden público en las ciudades. Claro, la Guardia Civil, en aquel entonces, el armamento era inadecuado y nos teníamos que enfrentar a las masas que eran en un número muy superior a nosotros. De hecho, aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos que el Guardia Civil, para mantener el orden, tiene un sable en la mano. No teníamos otro mecanismo de defensa. Cuando eso ocurre, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay numerosas víctimas entre los manifestantes. ¿Por qué? Porque si te superan el número y no tienes medios para poder contenerlo, al final el uso de la fuerza fue desproporcionado y había muchas víctimas entre los manifestantes. Cuando eso ocurrió, pues se lanzó una campaña de desprestigio contra la Guardia Civil. Y ahí empezaron ya a decir varios sectores de la sociedad pues que inclusive nosotros aplicábamos la tortura para obtener confesiones, ¿no? Esa campaña pues llevó a España a resucitar los fantasmas de la España inquisitorial, ¿no? Se sometió a la Guardia Civil a un juicio en la opinión pública y eso erosionó mucho nuestro prestigio hasta el punto pues, que se nos llegó a catalogar como una policía tirana. Llega la época de 1906 a 1939, donde es la época de madurez y tragedia en la Guardia Civil. A inicios de esos años 1900, el rey Alfonso XIII refuerza la Guardia Civil. ¿Por qué se refuerza la Guardia Civil? Porque en el momento que llega el desprestigio, la inseguridad vuelve a adueñarse de las calles. De hecho, llega a un punto donde esa inseguridad aumenta hasta que ocurren, por ejemplo, unos sucesos en las que se conocieron como la Semana Trágica de Barcelona en 1909, y esto fue que el gobierno de Antonio Maura envió tropas de reservistas a la guerra de Melilla y casualmente esos reservistas eran todos padres de familia. Entonces, claro, se levantaron las masas y el ejército no podía contenerlas, hasta el punto
dice al gobierno de Antonio Maura: mirad, esto nosotros tenemos que sacar a la calle armamento de combate de guerra, y esto quien lo va a poder resolver mejor es la Guardia Civil. Entonces, se le vuelve a dar, Alfonso XIII le vuelve a dar prestigio a la Guardia Civil hasta el punto que crea una ley de jurisdicciones en 1906, y ahí se diseña una política para recuperar el prestigio de la Guardia Civil. En 1912 se crea y potencia la policía gubernativa, pero ojo, era tal la confianza en la Guardia Civil de Alfonso XIII que crea esa policía gubernativa bajo la supervisión de la Benemérita, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Pues los oficiales de la Guardia Civil pasan a ocupar los cargos de mayor responsabilidad en esa policía gubernativa. Ese prestigio que nos da Alfonso XIII a la Guardia Civil conlleva a qué? Conlleva a que vuelve a resurgir pequeños conatos de bandolerismo y empieza a haber cuatrería y contrabando, sobre todo en Andalucía. Se produce un amplio despliegue de la Guardia Civil, sobre todo en Córdoba, Sevilla y Albacete, y allí se ponen nuevos métodos de la lucha contra el bandolerismo. Por primera vez en la institución, allá por 1907, la Guardia Civil por primera vez utiliza a guardias civiles de paisano para combatir la delincuencia. Es decir, sería como un antecedente histórico a lo que en un futuro fueron los servicios de información y la policía judicial en la Guardia Civil. Utilizar a guardias civiles de paisano, que nadie estaba acostumbrado a que eso pudiera ocurrir, conllevó a conseguir cercar a los bandoleros, el Niño del Aral y el Pernales, que eran en ese momento delincuentes muy conocidos en España, sobre todo por la violencia que ejercían cuando cometían esos robos. Tienen en la Sierra de Alcaraz un enfrentamiento armado con la Guardia Civil y ambos fallecen. Eso, unido a volver a índices normales de delincuencia en España, revaloriza la imagen del cuerpo entre los ciudadanos. Luego se produce el apogeo de la institución, y aquí existen dos figuras fundamentales. El director general Ángel Aznar, que fue director general de la Guardia Civil entre 1912 y 1913, y el general Zubiá Basecur, que fue director general de la Guardia Civil entre 1918 y 1925. El general Aznar crea, a iniciativa suya, el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, pero lo crea separado del Colegio de Guardias Jóvenes. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía la mujer no podía ser guardia civil, y el guardia civil también tenía hijas huérfanas. Entonces se crea el Colegio de Huérfanos, donde además de poder entrar los hijos de los huérfanos de guardias civiles, también el hijo de cualquier guardia civil que no hubiese fallecido, por una módica cuota, podía también acceder a él. Y se le daba una educación, ¿no? Pero además ocurre, bajo la dirección del general Ángel Aznar, un hecho que a día de hoy sigue vigente, y es la designación de la Virgen del Pilar como patrona del cuerpo por Real Orden de 8 de febrero de 1913. Son 111 años ya desde que la Virgen del Pilar es la protectora de la Guardia Civil. Bajo el general Zubiá Basecur, pues supone una consolidación y liderazgo de la Guardia Civil dentro de la estructura de la seguridad pública. De hecho, fue tal ese apogeo de la institución que los oficiales del ejército todos querían entrar en la Guardia Civil. ¿Eso a qué conllevó? Pues a tener una elección muy meticulosa, pero beneficio para la Guardia Civil fue que cogimos a los mejores oficiales que tenía el ejército. ¿Y eso en qué se convirtió? Un beneficio para la sociedad española. Del general Zubiá, como destacable, implanta el generalato en la Guardia Civil, crea las zonas, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana la zona está en Valencia y lleva Castellón, Valencia y Alicante, pues el general Zubiá fue quien creó la zona. También el general Zubiá crea la primera academia especial para la formación de oficiales en la Guardia Civil, y un hito histórico fue la inauguración del Parque de Máquinas de Locomoción, los primeros vehículos que tuvo
llega un momento determinante en la historia de la Guardia Civil, ¿no? Y es el reconocimiento de España a la Guardia Civil, porque a la Guardia Civil ya se le venía con el sobrenombre de Benemérita años antes, y no era ni más ni menos por la cantidad de servicios que se hacían para el rescate de personas, por ejemplo, en una brigada o en un incendio. Entonces, al final, el 4 de octubre de 1929, se le concede a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Beneficencia. Y decía textualmente, en reconocimiento a los innumerables actos de servicio abnegado, humanitario y heroico que los individuos pertenecientes al mismo han realizado con motivo de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos, entre otros. Los guardias civiles, desde nuestro origen, siempre hemos estado bien considerados por la sociedad, ¿no? Porque siempre hemos estado presentes en las situaciones más dramáticas, como pueden ser, como hemos dicho antes, inundaciones, incendios, accidentes, ¿vale? Hasta el punto de que, fijaos, desde 1906 hasta el año de la concesión, el 4 de octubre de 1929, de la Cruz de la Beneficencia, 438 guardias civiles ya habían sido premiados con esa cruz, por su labor humanitaria. Y esa concesión, más allá del chiste del gran chiquito, de las meritamos, ¿no? Pues eso fue ya lo que se nos dio ya, digamos, como reconocido documentalmente con el sobrenombre de Benemérita, que somos el único cuerpo policial, me atrevería a decir, en el mundo que tiene un sobrenombre como Benemérita, por el significado de esa palabra. Y es curioso, ¿no? Porque por más años que pasen, seguimos realizando las mismas acciones para con el ciudadano. Luego vino la Segunda República, y es curioso, ¿no? Porque aquí el general Sanjurjo, cuando uno habla de historia de la Guardia Civil, en muchas ocasiones hay una falsa creencia. Y es vernos a nosotros, que también lo veremos más adelante, como que se nos reconoce solo como una figura dictatorial en España. No. La Guardia Civil, en la Segunda República, fiel a su tradición de voluntad popular, se puso a favor del gobierno que estaba legalmente constituido. Y de hecho, el general Sanjurjo, que era en ese momento el director general de la Guardia Civil, no se puso, o sea, no dudó en ponerse a disposición de la autoridad republicana. Cuando Alfonso XIII abandona España por el triunfo en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 de los republicanos, la Guardia Civil en ningún momento hace nada extraño. Sigue fiel a sus principios. La defensa de los derechos y libertades del ciudadano, que es a lo que nosotros nos debemos. Desde que a finales del siglo XIX fuera empujada por una concepción represiva para combatir a las clases trabajadoras y a los anarquistas sin medios, como vimos, siempre a la Guardia Civil se le utilizó como un medio represor contra el ciudadano, también en la República, ¿vale? Entonces, con frecuencia, los guardias civiles fueron víctimas de agresiones. Hay sucesos como Don Fabrique, Beste, la degollación de un guardia en Palenciana, el asesinato del guardia Obedes en Oviedo. Hubo muchas transgresiones contra la Guardia Civil, pero aún así éramos bien vistos en la República. De hecho, Manuel Azaña llegó a decir: mucha gente odia a la Guardia Civil, dice, sobre todo entre la clase obrera, porque lo veían como una fuerza opresora. Dice, y mucha gente adora a la Guardia Civil, considerándola como sustentadora del orden social. Dice, a estas dos posiciones que son antiguas, se añade ahora una gran pasión por ambas partes. ¿Por qué? Porque Manuel Azaña vio que la Guardia Civil no se opuso jamás a la República. Entonces, él vio que la Guardia Civil en realidad no era esa fuerza opresora, que la Guardia Civil estaba a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, pero al final es un gobierno el que dirige a la Guardia Civil. Y llegamos a un momento trágico en la historia de nuestro país, que no es otro que la Guerra Civil. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Al igual que he dicho antes, la Guardia Civil siempre va a estar a la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Cuando estalla la guerra civil, cuando estalla la sublevación del bando nacional, España se divide en dos. Pero es que la Guardia Civil también se divide en dos. Una que queda en la zona republicana y otra que queda en el bando nacional, ¿vale? En el bando republicano el problema es que se disuelve la Guardia